hora de la tarde, vía online. Alexandra te orienta. La psicóloga Alexandra Vidal comparte contigo casos reales de la vida diaria, entregando contención y orientación a tus consultas. Ya estás con Alexandra. Hola, hola, muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente con un nuevo programa. Hoy es lunes 4 de mayo. Comenzamos un mes nuevo y con un nuevo programa de Alexandra te orienta. Recuerden que el programa es de ayuda psicológica para ustedes. En la página en www.alexandrateorienta.cl hay una serie de podcasts que he ido subiendo de tips y también de programas que los pueden ayudar desde la autoestima, cómo superar las pérdidas, los celos, las emociones negativas, pensamientos, crisis de pánico, etcétera, quienes están al alcance de ustedes en forma gratuita para que los puedan escuchar y solucionar muchas veces problemas que los agobian y que uno cree que no tienen solución. También en la parte de tips acabo de subir cosas, también hay ejercicios de relajación y hay algunos tips que subí el fin de semana. Bueno, hoy día hablaremos de la ansiedad, pero básicamente de la ansiedad y cómo salir de la ansiedad, cómo se maneja la ansiedad con la relajación, la meditación y la autohipnosis o la hipnosis. Y también cómo influye la ansiedad, porque muchas veces por la ansiedad vienen las crisis de pánico. Así que desde allá pueden llamar al 22 25 25 649, 22 25 25 649 o escribir sus casos a contacto @alexandrateorienta, contacto @alexandrateorienta.cl. A muchas personas les da miedo hablar. Yo siempre les digo que pueden llamar y cambiamos el nombre, que no hay ningún problema. Me refiero a que si se sienten que pueden develarse o les da vergüenza, si cambian el nombre, para mí es mucho más fácil poder mantener un diálogo a través de la línea telefónica que tengo, porque así los voy guiando y sé directamente las cosas que les están pasando y podemos buscar una solución. Bueno, el tema de la ansiedad, básicamente focalizado como los pensamientos, está focalizado en los pensamientos y lo que produce la ansiedad. ¿Y por qué hablo de la relajación, la hipnosis y la meditación? Porque a través de estos tres ejercicios, básicamente se pueden acallar los pensamientos. Generalmente la ansiedad se activa porque las personas tienen pensamientos negativos y que en el fondo les van bajando la autoestima o los van insegurizando o que finalmente activa esta ansiedad con una serie de sintomatologías. Por lo tanto, quiero también decirles que para contrarrestar un poco la importancia, la ansiedad es muy común, es común y universal en todo el mundo. Y la ansiedad es una emoción completamente negativa, porque la ansiedad gatilla muchas cosas como un comer emocional, como sintomatología en el cuerpo, etc. Por eso llamamos que la ansiedad es algo negativo. Y se gatilla, como decía anteriormente, a través de un pensamiento. Una emoción negativa como la ansiedad produce una reacción, por ejemplo, en el cuerpo de tensión difusa o menos focalizada que los miedos y las fobias, sí, es como más suave. Y esta reacción emocional ante un peligro o amenaza se manifiesta mediante un conjunto de respuestas tanto fisiológicas como cognitivas y conductuales. Por ejemplo, cuando hablamos de fisiológico nos referimos que cuando viene la ansiedad, esta ansiedad en la parte fisiológica va a afectar el cuerpo. Por ejemplo, con taquicardia, enrojecimiento, dolor de estómago. Luego está la parte cognitiva que tiene que ver con los pensamientos, cómo nosotros significamos o cómo significamos las situaciones. Conductuales es la conducta que va a tomar la persona frente a un cuadro de ansiedad, por ejemplo, llorar, gritar, salir corriendo, etc. Esas son las tres cosas que afectan. Bueno, también para que ustedes tengan en conocimiento lo que se trata un poco la ansiedad es la preocupación o los síntomas físicos que provocan un malestar significativo o un deterioro de las relaciones familiares. Por ejemplo, los alumnos que están en la universidad o las personas que se van a enfrentar a un trabajo o frente a un examen en la clínica, etcétera, eso produce una preocupación. Esa preocupación es por ansiedad, por miedo a que le vaya mal en el examen, a que le vaya mal en la universidad o en la entrevista de trabajo. Ese miedo y esa preocupación va a generar los síntomas físicos que van a provocar el malestar. Ese malestar muchas veces es muy significativo y va deteriorando a la persona en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, en las relaciones sociales, laborales
u otras áreas importantes de la actividad de la persona. Por eso de repente hay mucho ausentismo, porque hay personas que sufren de cuadros de ansiedad y que básicamente tienen estos como pseudo crisis de pánico, porque de la ansiedad se deriva la crisis de pánico, obviamente. Luego voy a explicar un poco lo que es la crisis de pánico, a pesar que no tenía presupuestado hoy día hablar de eso, pero sé que hay mucha gente que está sufriendo de crisis de pánico. Entonces, el trastorno de ansiedad es mucho más de lo que una persona normal con ansiedad experimenta en su vida diaria. Esto es mucho más grave. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente con la persona que lo experimenta. Son sus preocupaciones, son sus miedos, etcétera, sus pensamientos negativos que en el fondo le van a provocar tensiones crónicas, sensaciones desagradables en el cuerpo. El padecer este trastorno significa siempre anticipar un desastre, algo negativo antes que la persona lo viva. Esto lo gatilla ese pensamiento negativo, que frecuentemente preocupándose excesivamente. Por ejemplo, hay personas que se preocupan excesivamente por la salud, se asustan, son muy aprensivas. No estoy hablando de gente hipocondríaca, sino que gente que es muy aprensiva con la salud. Por ejemplo, con el dinero que no les va a alcanzar para fin de mes, que no van a poder pagar las deudas, etc. Con la familia o con el trabajo. Y generalmente estos pensamientos son negativos, o sea, que va a haber una mala salud, que no va a haber dinero, que la familia está mal, o simplemente que lo van a echar del trabajo. No siempre se puede encontrar la raíz de la preocupación y eso en general dificulta mucho el poder tratar esta patología, pero básicamente esta patología se gatilla por estas cosas. Y en eso también se produce ansiedad en las relaciones amorosas. Por ejemplo, produce ansiedad cuando una persona tiene celos, cuando desconfía de la otra, y también produce ansiedad cuando la persona tiene muy baja autoestima, entonces no confía obviamente en sus capacidades para enfrentar un trabajo, para hablar frente a un público, etc. Y eso también, como tiene baja autoestima y no confía en sí mismo o en sí misma y en sus capacidades, obviamente que esto también le genera una tremenda ansiedad. Por ejemplo, he tenido muchos pacientes que están estudiando en la universidad y que obviamente tienen preocupación de que no van a rendir bien en un examen de derecho o en odontología o en psicología, lo que sea. Esa preocupación recurrente que van invalidándolo porque no creen que son capaces para dar un examen frente a una comisión de profesores o porque piensan que algo les va a pasar o que se van a poner nerviosos y se les va a olvidar, les produce ansiedad. Y obviamente esa ansiedad les produce una serie de sintomatologías como lo que les dije, taquicardia, sudoración, se les traba la lengua para hablar, se les olvida, muchas veces se paralizan, etcétera, etcétera, o simplemente les dan ganas de ir al baño a hacer pipí o colitis. Por lo tanto, si ustedes se fijan, no es que la persona tenga un problema real, sino que a través del pensamiento y no saber cómo acallarlo se van invalidando y eso va produciendo esta ansiedad. Por lo tanto, ¿por qué yo dije que la psicología, en la ansiedad, básicamente, más que los medicamentos y los fármacos, lo que es la meditación, lo que es la hipnosis o la relajación, ayuda? Porque la relajación va a ayudar a dominar la ansiedad, la meditación y la hipnosis, también porque aquietan tu mente, por lo tanto te focalizas en relajar tu cuerpo y en las sugestiones que vas recibiendo de la persona que te está haciendo la hipnosis, te está trayendo al aquí y el ahora. Relaja la planta, los pies, los dedos de los pies, deja los pensamientos ahí, solo van y solo vienen. Y siempre uno dice, ahora focaliza tu atención en el sonido de mi voz y la música de fondo. Entonces, como la persona tiene que focalizar su atención en el sonido de mi voz, la música de fondo y en su respiración, obviamente que no hay tiempo ni cabida para esos pensamientos que van quedando atrás. Cuando la persona usa técnicas de relajación también, aun cuando no es guiada, la persona empieza a tensar los dedos y está preocupada de tensarlos y soltarlos, los puños, las piernas, etc. Entonces empieza a sentir su cuerpo y se desfocaliza de estos pensamientos. Entonces, tu mente está completamente relajada, sin pensamiento y casi en blanco. La relajación se recomienda siempre para los trastornos psicosomáticos. Cuando hablo psicosomáticos son las enfermedades que vienen a propósito de estar muy nervioso. Tenemos un llamado telefónico, luego continuamos. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas tardes. Qué bueno recibir un llamado. ¿Sí? Hola, Evelyn. Bien, cuéntanos un poco lo que tú necesitas ayuda, porque este programa es para eso, para poder ayudar y a través del llamado telefónico siempre es mucho más fácil. ¿Qué edad tienes, Evelyn? 42. ¿Casada, soltera? Soltera. ¿Cuál es tu motivo o en qué necesitas que yo te pueda guiar, Evelyn?
Espérame, ¿esas depresiones que tú has tenido a lo largo de la vida han sido tratadas o las has dejado ahí? Ya, depresiones que han sido, me imagino, invalidantes, ¿verdad? Con sintomatología desagradable. Ya. De una depresión que te vino hace cuánto tiempo. Y cuando tú has sido diagnosticada, Evelyn, para que la gente también pueda sentirse contigo, identificar, ¿tus depresiones no son endógenas o son de adentro o vienen desde alguna situación? Porque hay personas que endógenas que es por un problema en los neurotransmisores. Ya, por cosas exteriores que se han dado situaciones. Ok. Ya, ya. ¿Y esta última, hace cuánto te vino esta última depresión, Evelyn? ¿Y estás en tratamiento? ¿Estás mejor? ¿Estás con fármaco? Pero, pero dime una cosa, eso cuando tú dices a propósito del psicólogo, que tú te cuestionas la existencia de Dios, a lo mejor el sentido de la vida, o si seguir viviendo, aunque yo sé que tú no vas a hacer nada por tu vida, por atentar contra ella, ¿es por las cosas que se han ido abriendo en la terapia o por otras razones? ¿Pero por qué? Porque tú, Evelyn, sientes que has sufrido mucho. ¿Y por qué se te ocurrió cuestionarte el existir, básicamente? Pero tu cuestionamiento viene a ver, sí, yo te entiendo, pero tu cuestionamiento viene porque lo has pasado mal, no importa cómo lo haya pasado a otras personas, porque no le ves sentido a tu vida, porque tú te sientes como desarraigada, sin que todos los días te levantas y como que te preguntas ¿para qué? ¿Tiene que ver por ahí? Ya. Ah, ya, ok. Yo te entiendo. Y hoy día actualmente, ¿qué es lo que te hace cuestionarte? Porque te quiero decir algo con respecto a tu papá. Y eso, que lo único que tenemos claro, Evelyn, cuando nosotros nacemos, es que nos vamos a morir. Es súper difícil entenderlo porque es como sentirse como atrapado. O sea, nacer y saber que vamos a morir. En el mismo momento que que nacemos, sabemos que en algún momento de nuestra vida nos vamos a morir. También se le han dado significación a las personas que se van más jóvenes o que son más buenas, desde la parte de la religión, cuando te sustenta la religión, cualquiera sea, es lo que te da fe. Por eso hay muchas personas que pierden a sus hijos y que finalmente salen adelante porque entienden que Dios se lo lleva, porque es una persona buena, etcétera, y eso les da la calma.
El problema, yo siento, independiente de la psicología, que cuando uno no tiene una sustentación, una religión o algo, uno se puede preguntar, no tienes dónde pararte, dónde hay una contención, y es más difícil. Ahora, no sé si eso te pasa, o también la gente más depresiva, Evelyn, o que sufre de cuadros depresivos, hay este cuestionamiento independiente como que no intenten suicidarse, sino que ¿para qué sigo viviendo? ¿Cuál es el sentido de que yo esté en esta vida? ¿Una cosa así? ¿Tú trabajas, Evelyn? ¿Qué haces tú? Ya, o sea, todo lo de... Te quiero contar algo, mira. A ver si te vamos entendiendo para poder ayudarte. Yo siento que las terapias como más antiguas, cuando uno hablaba con el psicólogo, iba abriendo cosas como, entre tú, no sé, pues situaciones traumáticas, dificultades de la vida, que todos hemos tenido dificultades a lo largo de la vida, ¿no es cierto? La vida no es fácil. Y esas terapias, uno se va, por ejemplo, una paciente que fue abusada, por ejemplo, abre y dice yo fui abusada en la terapia y luego se va a su casa y se va con esto abierto. Ya, te pasó, ya no sabía, bueno. Y se abre y no hay una solución que se pueda dar con el psicólogo y cerrarlo, obviamente que esa herida queda abierta y es como volver a revivirla de cosas que uno ha bloqueado. Y ahí yo lo encuentro tremendamente peligroso. ¿Por qué te digo esto? Porque yo trabajo, y yo me imagino que hay otros colegas que también, pero por lo tanto yo creo que los fármacos, nosotros no podemos dar fármaco, pero me he especializado, por ejemplo, en hipnosis, donde tú hablas de que hubo un abuso y donde a través de la hipnosis nosotros tomamos las medidas para reparar ese abuso, para que desde lo más inconsciente se pueda entender que la persona que abusa de otra y de un niño o de una persona joven es porque está realmente enferma, porque no estoy justificándola ni nada, sino que en el fondo para que uno la pueda soltar. ¿Y qué es lo que le pasa a uno para sanar ese niño interno? Entonces puede ser que en el abuso y en cosas que te pasaron, a lo mejor se van abriendo, pero no saben cómo cerrarla. Y eso es lo que te está produciendo una cosa como una desmotivación, una angustia. Sí, ya, pero no te preocupes, mira, vamos lo más pronto. Primero te quiero decir dos cosas. Acá están para ayudarte y tú puedes volver a llamar el miércoles y vamos ayudándote porque también le sirve a las personas. Mira, todo pasa por algo. Primero, el cuestionamiento de si existo o no existo. Yo siento que siempre nosotros tenemos que encontrar sentido en nuestras vidas. No estoy hablando de una cosa que pase por la plata, ni que pase por ser triunfadora ni exitosa en la vida. No, pasa porque tú encuentres algo que te motive. En tu caso, tú tienes un trabajo de administración en un lugar de poder judicial donde tú te levantas y donde tú te sientes más o menos importante, te estás haciendo algo. Bien, eso te ayuda, te ayuda, te mantiene tu mente ocupada. En segunda instancia, ¿a qué edad fuiste abusada? Ya. ¿Y eso fue reiterativo? ¿Fue una sola vez? O sea, fue después ¿Ah? Ya. Pero no importa, mira. Bueno, pero mira, te quiero decir algo. No quiero abrir algo que te pueda hacer daño, sino que quiero explicarte esto para que tú lo entiendas. Y es lo que te dije anteriormente. Una persona que abusa de una niña que tiene 3 años, entendiendo por abuso que son tocaciones, etcétera, etcétera, y que finalmente hay otras que les toca la violación y penetración y todo, que esa persona abuse, ¿cierto? Tiene que ser una persona muy enferma para abusar de una niña que tiene 3 años, o de 6 o de 7. Finalmente, lo que nosotros tenemos que hacer para poder ayudarte, después yo te voy a mandar algunas cosas para que tú leas y que vuelvas a dejar eso, es tratar de reparar tú, esa persona no sirve, o las personas que han abusado muchas veces abusan más de una, es que esa niña interna, que sufrió, que tú no recuerdas bien, es que tú misma puedas hacer una contención desde ti a tu niña interior, que es la que está dañada. ¿Me entiendes? No sé si alguna vez te hablaron de eso.
Te cuento cómo lo puedes hacer, pero igual te voy a escribir después por mail. Esto se hace a través de una foto o a través de un recorte de alguna niña que tú te identifiques en una revista o con una muñeca, por ejemplo, y tú te imaginas o te visualizas que eres ella, chica. Y tú como adulta la coges, le hablas, le haces cariño y le das todo lo que tú sientes que te hubiese gustado a ti cuando tú tenías 3 años, te hubiesen apoyado tus padres o te hubiesen apoyado a la gente o te hubiesen dado seguridad. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú estás con el recorte o con la foto tuya cuando eras chica o simplemente con esa muñeca que eres tú misma y que tú la vas cuidando en tu casa, porque es algo entre tú, es una terapia, que tú la acuestas, que tú le hablas y le dices yo te voy a cuidar, esto es lo que te pasó, tú le estás dando todo lo que tú desde tu inconsciente te hubiese gustado que hubiesen hecho contigo, ¿me entiendes? Y al darle tú a esa persona exterior, que en el fondo es tu niña interna, tú vas sanando. Es algo muy, muy bonito. Yo lo hago muchas veces con hipnosis, donde se va reparando con la persona. Entonces, para partir, me gustaría que tú empezaras a partir de hoy día. A lo mejor hay alguna foto tuya, a lo mejor hay alguna muñeca, algún peluche, alguna cosa, algún recorte de alguna niñita que tú te sientas identificada como que eres tú. Y tú la vas a tratar y le vas a dar lo que a ti te hubiese gustado a esa niña proteger, sintiendo lo que tú sentiste cuando fuiste abusada y qué te hubiese gustado a lo mejor de sentir apoyo de tus padres, de alguien, de alguien. Y créeme que es súper reparador. ¿Ya? Con respecto a que no tengas más terapia, tú me vas a volver a llamar el miércoles, que voy a hacer el programa seguramente de otra cosa, y tú me vas a contar cómo vas. ¿Ok? Y yo no sé si tú te puedes meter al programa porque ahora estoy hablando un poco de la ansiedad y de los pensamientos. ¿Tú has entrado a mi página? Ya, para que lo puedas escuchar, porque igual este programa yo voy a hacer el podcast más rato, o mañana, perdón, y lo voy a subir para que tú lo vuelvas a escuchar. Pero acuérdate de algo, Evelyn, que escucha un programa de los podcasts de los pensamientos, que muchas veces son nuestros pensamientos los que nos hacen daño y que nosotros no sabemos cómo detenerlo. Y que somos nosotras las que tenemos que tomar conciencia y decir, ok, no sé, yo te cuento esto. Yo fui abandonada por mi madre, o yo fui abusada, o mis padres fallecieron, o perdí el trabajo, no sé qué. Pero yo hoy día, Evelyn, tengo la oportunidad a los 42 años de seguir viviendo y estoy viva por algo. Y no voy a ir al pasado, sino que voy a tratar de hacer al aquí y el ahora y de vivir lo que me está tocando ahora, porque cada vez que vamos hacia atrás nos angustiamos o nos proyectamos hacia adelante como te proyectas tú. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Cuál es el fin de mi existencia? Tú te estás proyectando al futuro. Y como no hay respuesta de algo por qué venimos a este mundo, eso te produce también mucha angustia y ansiedad. ¿Te hace sentido? Bueno, yo te voy a mandar algo. Creo que también dentro de los podcasts hay un programa, o está en YouTube en Alexandra Te Orienta, un programa que yo hice de una hipnosis en vivo que voy a hacer también la próxima semana, y que esa hipnosis a lo mejor tú escuchándola, a lo mejor te vas a ir relajando y apaciguando y apagando esos pensamientos negativos que vienen a tu cabeza cuando tú escuchas el sonido de mi voz y las indicaciones que yo voy dando paso a paso. ¿Te parece? ¿Estás más tranquila? Ya. Sí. Yo tengo el correo y te voy a responder más tarde o mañana te voy a mandar algo. Yo, bueno, tú no sé si tú puedes ver televisión, bueno, mañana voy a estar en la red, pero el miércoles voy a estar nuevamente acá y tú me vas a volver a llamar. ¿Ya? Y escucha los programas, Evelyn, te van a ayudar todo. Un abrazo gigante. Chao. Bueno, ahí está cuando uno dice que a través de los pensamientos uno se va invalidando, y obviamente, claro, en el caso de Evelyn seguramente debe sufrir mucha ansiedad, le deben venir los recuerdos de situaciones que son súper disfuncionales, las personas que han sido abusadas, las personas que han sido abandonadas, y sobre todo cuando niño, que se está desarrollando el yo, que el yo tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestro self interno, se fragiliza. Si una persona adulto abusa de nosotros de alguna manera u otra, nos sentimos como invalidados, acosados, y obviamente que frente a cualquier situación de la vida se va fragilizando. Y cuando le preguntaba si era una depresión endógena, quería decir que era una depresión que es de adentro, que se nace con eso, se gatilla más adelante, pero que tiene que ver que los neurotransmisores que tienen que ver con el ánimo no están funcionando, y por eso están los
los antidepresivos que hacen la vez de estos neurotransmisores como la dopamina, la acetilcolina, etcétera, o la noradrenalina. En otros casos hay situaciones que son externas, pérdida de trabajo, rompimientos con la pareja, muerte del padre o de la madre, y que finalmente también gatillan una depresión, y que obviamente que si la persona viene con una historia de vida se fragiliza más rápidamente. Así que para todas aquellas personas que han sido abusadas, que han tenido problemas, el ejercicio de la niña interna o del niño interior también ayuda mucho, con un muñeco, una muñeca, una foto, etcétera. Sigo con lo otro. Hablaba de que para la ansiedad la relajación se recomendaba para los trastornos psicosomáticos, y estaba explicando que los trastornos psicosomáticos son todos aquellos que tienen que ver con psicosomáticos, alopecia, que se cae el pelo, alergias, por ejemplo, colon irritable, dolores en el cuerpo, no existiendo una enfermedad orgánica, inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Mareos, dolores de cabeza son trastornos psicosomáticos. Y generalmente cuando una paciente que tiene muchas jaquecas y que no hay nada porque se ha hecho exámenes, resonancia magnética o escáner, uno le hace relajación o simplemente hipnosis, relajando todo su cuerpo, se empieza a dar cuenta que el cuerpo, al estar suelto, relajado, los pensamientos mucho más aquietados, esos trastornos empiezan a disminuir notablemente. Y en todas aquellas alteraciones en que la ansiedad o la angustia provocan desórdenes disfuncionales. Entonces, la ansiedad, como decía anteriormente, es un estado de tensión emocional donde la persona está con este pensamiento que le provoca la ansiedad, lo que tiene una preocupación o de una pérdida o de que no confía en uno mismo porque hay una baja autoestima, y entonces está permanentemente en tensión nervioso, fuma, se come las uñas, se le inflama el colon y el cuerpo está en un estado completamente tensional. Y eso es lo que produce la tensión muscular, y esa tensión a veces se hace crónica en ciertas personas, generando una tensión emocional que predispone al sufrimiento de nuevos estados de ansiedad, incluso aumentando dolores crónicos en el cuerpo, etc. Las técnicas de relajación van a permitir a la persona alcanzar un dominio suficiente de su tensión emocional, descontracturando el cuerpo, relajándolo y permitiendo alcanzar un estado de tranquilidad y serenidad, que suele acompañarse a veces de una agradable sensación de plenitud y satisfacción. Ahora, ojo, esto no lo van a lograr con una relajación. Esto es como lavarse los dientes o como algo que vaya en la historia de vida de uno de cada día. O sea, a partir de hoy día empiezo a meditar o empiezo a hacerme relajación permanentemente como parte de mi vida, que es lo que hacen un poco los tibetianos o las personas que son en el Tíbet, o que empiezan a relajarse, respiran, etc. Y que con eso básicamente se van relajando permanentemente. Ellos tienen una filosofía de meditación, por ejemplo, los budistas se relajan todos los días, meditan, y a través de la meditación van acallando los pensamientos y se van relajando permanentemente. Bueno, entonces, las técnicas de relajación, como dije, les van a venir a alcanzar un dominio y una relajación y a quietar los pensamientos. Con la relajación, que es un estado de tranquilidad en el que somos plenamente conscientes de nosotros mismos, del aquí y del ahora, de las sensaciones que están en nuestro cuerpo, un estado que nos permite ver los problemas desde la distancia. Cuando nosotros meditamos o nos relajamos o hacemos hipnosis, que estamos más tranquilos, ya no estamos tan aprensivos, por lo tanto los problemas los vemos desde una distancia, y eso nos permite tomar la vida con mayor tranquilidad. Y con esta técnica o la meditación o la hipnosis se han conseguido excelentes resultados en el tratamiento de la tensión muscular, los dolores crónicos, la detención de pensamiento, e incluso ayudan al insomnio, a los trastornos alimenticios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se los digo no de libro, con conocimiento causa, porque yo trabajo mucho con la hipnosis. Y en la hipnosis uso al principio mucho la relajación, relajo el cuerpo desde los pies hasta la cabeza, y luego empiezo con las sugestiones, y veo cómo los pacientes van teniendo una respuesta muy rápida, se van relajando, van disminuyendo los pensamientos y van mejorando su calidad de vida. También tiene un efecto distractor de los pensamientos automáticos que producen preocupaciones, como lo hemos mencionado anteriormente, y un malestar emocional. Al obligarse a apartar de su atención sobre ellos esa preocupación, esa baja autoestima, qué sé yo, esos pensamientos recurrentes negativos, y dirigirla hacia las sensaciones agradables de su cuerpo, la relajación ayuda permanentemente
Hay relajaciones en internet que ustedes pueden buscar para que practiquen solo. Está la relajación progresiva, hay millones de tipos de relajación. Se relaja el cuerpo a través de la respiración primero y luego está la relajación, como decía, progresiva, que relaja todo el cuerpo pero lo va apretando y soltando. Esta relajación de los músculos los puede ayudar también en relajaciones guiadas que las pueden encontrar a veces en YouTube. Pero tiene que ver las relajaciones guiadas, ojo, tiene que ver mucho si la voz que la está haciendo les parece una voz agradable, porque hay grabaciones que suben y que la voz no es muy agradable y que no les va a permitir relajarse. Bueno, hay algunos tips también para evitar la ansiedad. Y para evitar la ansiedad tiene que ver con lo siguiente. Cuando vivimos en el pasado o nos proyectamos el futuro, hay muchas situaciones incómodas que se presentan en nuestras vidas y que tienen su origen en nuestra percepción de espacio temporal de nosotros mismos, es decir, con el momento, en el tiempo y el espacio en el cual nos identificamos. Físicamente nos encontramos en el presente siempre, en el aquí y el ahora, pero mentalmente y emocionalmente sería bueno saber dónde nos encontramos, ¿verdad? Si estamos aquí físicamente, pero si nos fuimos al pasado o nos fuimos al futuro. Y la mayoría de las veces nos vamos al pasado o nos adelantamos al futuro. Y lo más triste de ese momento que lo hacemos, sin darnos cuenta, lo único que existe en ese momento es el presente, ya que el pasado hay que entenderlo así, ya fue, ya sucedió, ya pasó, y el futuro no llega aún, es como inexistente. Por lo tanto hay que pensar que solo existe un momento, y ese momento es el ahora. En ese momento que uno va al pasado, va a buscar experiencia o va a recordar cosas que a lo mejor son muy dolorosas, y que finalmente lo que uno aprende, y que hay que tomarlo así, que el futuro, el pasado, es lo que nos da la experiencia, el aprendizaje. Si nosotros no viviésemos cosas disfuncionales, experiencias dolorosas, pérdidas, etcétera, no seríamos los que somos, estaríamos parados en otro mundo, no podríamos estar siempre riéndonos, por lo tanto no tendríamos aprendizaje. Bueno, es importante aprender a dar vuelta a la página, como lo puse el otro día en el último postcard. Poner fin a un ciclo, cerrar puertas. Lo importante es poder dejar atrás el pasado y esos momentos, entender los que ya fueron, ya terminaron. Nada sacamos con regresar a él. Nuestros pensamientos, una y otra vez cuando volvemos, solo activan emociones muy negativas, nada más, que lo he repetido muchas veces. Las preocupaciones, como decía, que la mayor parte de las ansiedades vienen por las preocupaciones. Por ejemplo, si te preocupas tanto por el futuro, nada consigues, nada cambiará. Lo más importante es no confundir preocupación con hacer planes a futuro, que son dos cosas completamente distintas. Por ejemplo, uno puede tener planes a futuro, como depositar una plata o empezar a ahorrar para pagar la educación de los hijos. Esos son planes. Preocupaciones son: ¿qué va a hacer cuando mi hijo salga a la universidad? ¿De qué va a vivir? Si mi marido se llega a morir, si yo quedo viva. Esas son preocupaciones que no tienen ninguna sustentación y que no se puede hacer absolutamente nada. Que es muy distinto a la proyección del ahorro o etcétera, lo que decía recién. La preocupación lo único que logra es estresar a la persona y deteriorar su calidad de vida, alterando todo su sistema a través de dolor en el cuerpo, como decía anteriormente, gatillando la ansiedad, por ejemplo, como un comer emocional. La gente come, después se siente culpable, o simplemente hay gente que no soporta esta ansiedad y que toma fármacos, toma alcohol, se drogan, etc. Hay tantas cosas negativas que se activan y que te perturban tu tranquilidad interior. Por lo tanto, la preocupación no existe. Más que preocuparnos, ocupémonos de cómo hacer algo para evitar ese tipo de preocupación. Porque la preocupación no genera nada más que puras cosas desagradables, malestares y una tremenda ansiedad. También lo otro es la rabia y la ira. La rabia, la ira, es una reacción inmovilizante que experimentas cuando te falla algo que esperabas. Y está muy ligado a la frustración, porque cuando las cosas no te resultan como tú lo habías programado o deseado, entonces te enojas, te ofuscas. Y en eso se te nubla la razón, te paraliza. Y por eso, cuando te enfrentas con circunstancias que no son las que tú quieres, te dices a ti misma que las cosas no deberían ser así. Y entonces eliges la reacción de la rabia, de la ira.
Claro que es a nivel inconsciente, obviamente que uno no lo hace consciente. Entonces la ira o la rabia se pueden trabajar cuando se toma conciencia y se cambia el enfoque. La mayoría de las veces la gente y las cosas serán distintas a lo que tú deseas o quieres que sean. La idea entonces es comenzar a pensar completamente distinto. No siempre todo resulta como uno lo quiere. Recuerden que no todo depende de nosotros, depende del sistema, depende de la gente con la que trabajamos, etcétera. Entonces no tenemos la libertad, no somos personas individuales, donde no dependemos de nadie. Siempre estamos en un trabajo de la otra persona, de acá, en el estudio del profesor, de las notas que nos van a calificar, etcétera. Entonces, a veces lo que hay que trabajar es la tolerancia y la frustración, que eso finalmente nos va a quitar esa rabia. Ahora, tenemos la ansiedad en otro ámbito que tiene que ver con la función del miedo. Y esto tiene que ver con, todas las personas sienten miedo. Alguna vez en su vida, todos hemos sentido miedo. Quizás los miedos más tempranos son ante todo aquello que se ponen en peligro nuestra sensación de seguridad, como la oscuridad, el estar solo, el sentirnos abandonados. Miedo hacia todo aquello que representa una amenaza para nuestras vidas. Recuerden que del miedo también viene la supervivencia. Si no hay miedo, no tendríamos cómo, no andaríamos por la vida así. Así como hay miedos innatos, también hay muchos que son aprendidos por los padres, etc. Los miedos innatos son miedos que han evolucionado a lo largo de nuestro tiempo y forman parte de nuestro repertorio de supervivencia. Los miedos aprendidos se generan debido a determinadas experiencias particulares que experimentan una persona y que generan ese miedo a un estímulo determinado. Entonces, ¿cómo puede ser el miedo a manejar, por ejemplo, un auto porque chocó, el cual se adquirió después de un accidente automovilístico? Ahí hay un miedo por una situación traumática. El miedo también es una especie de alarma que nos avisa de la existencia de un peligro, con lo cual se activa todo un sistema de alerta, tanto fisiológico como psicológico. Fisiológico es lo que dije al principio, sensaciones en nuestro cuerpo, para superar la amenaza y conservar la vida. En realidad es un mecanismo muy útil, ya que sin el miedo no tendríamos cautela ante situaciones como acercar una serpiente venenosa o cruzar las calles, etc. Entonces, ahí está cuando ya viene la ansiedad y se gatillan las crisis de pánico, que es terrible, porque a propósito de un estrés, de muchas preocupaciones, etcétera, recurrente, la persona empieza a sentir ansiedad, pero una ansiedad que va cada día creciendo y aumentando y desbordando, y esta ansiedad llega un día que es tan desbordante que la persona empieza a tener una serie de sensaciones en su cuerpo como taquicardia, falta de aire, sensación de ahogo, sensación de desmayo, como si se estuviera yendo, como que si no estuviese aquí. Y en ese contexto la persona significa muy mal, por eso se llama a nivel cognitivo, conductual y fisiológico. Lo cognitivo es que la persona lo significa mal y piensa que se está muriendo, que viene un infarto al corazón. Y eso le da más miedo y entra en un círculo vicioso tremendamente grande, donde todo el cuerpo se desborda, donde no hay cómo callar los pensamientos y el cuerpo. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahí, las crisis de pánico, créanme que es así, se arreglan y se disminuyen tomando conciencia de lo que le estoy diciendo, que uno a través de la respiración, pensando que el cuerpo está sano, etcétera, el cuerpo empieza nuevamente a encontrar su equilibrio a través de la respiración y empieza a bajar toda la frecuencia cardíaca porque se activó a través del sistema nervioso automático. Esto es lo que las personas muchas veces no saben y van a una posta o a una clínica donde les ponen debajo de la lengua un amparax sublingual, una pastilla, y después empiezan a tener miedo a que les venga otra. Y así entran en un círculo vicioso tomando clonazepam y nunca llegando a manejar el cuerpo. Recuerden que nosotros tenemos la gracia de controlar nuestra mente y nuestros pensamientos. Y por lo tanto, si manejamos nuestra mente y la controlamos, también nuestro cuerpo. Y si nosotros sabemos que somos los dueños de cómo controlar nuestro cuerpo, etcétera, podemos calmarlo, porque siempre son los pensamientos los que nos inquietan. Bueno, entonces ya sabemos que el cuadro ansioso de una persona, por ejemplo, se manifiesta de la siguiente manera. La persona empieza a vivenciar una preocupación, pero esta preocupación comienza a ser excesiva y es caracterizada por un estado de expectación muy elevado, inconsciente.
siempre está a la espera de que algo negativo pueda suceder, por lo cual la persona se preocupa por lo que sucede objetivamente y por lo que podría sucederle, manifestando un nivel de tensión totalmente inadecuado para la importancia social que normalmente se le atribuye a los hechos preocupantes. Tengo otro llamado telefónico, vamos a ver. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, ¿qué edad tienes, Nadia? 24. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar, Nadia? Ya se... Correcto, hay una causa. ¿No te resulta en qué? Nosotros, yo me acuerdo que tú me escribiste y que me pusiste que habías, efectivamente tenías una pérdida en embarazo y que eso obviamente te provocó una depresión y que eso no fue tratado o tú pediste ayuda, ¿cierto? Ya. ¿Y después tuviste alguna terapia? ¿Tomaste fármaco para la depresión o algo así? Nada, hasta ahora. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora, Nadia, es tratar de salir adelante. Primero, lo de las pérdidas, tú entendiste que el cuerpo desecha muchas veces en los embarazos porque vienen con malformación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, todos hemos perdido un embarazo, lo cual no estoy contrarrestando que no sea doloroso. Tú eres una persona muy joven todavía, con 24 años, que tiene un largo camino por recorrer. Ya. Y en segunda instancia, yo me acuerdo que tú estudiaste una carrera y que no habías encontrado trabajo. Y yo también te había dicho que obviamente tú me das las razones que en la mejor en el lugar que tú vives hay menos posibilidad de trabajo. Hoy día las cosas no están muy fáciles en el mercado, tú sabes que la situación está muy difícil, hay cualquier cantidad de desempleo, etcétera. Y que a veces pasa que uno dice, ok, si no me resulta con la carrera que yo estudié, con lo que yo me proyecté, tal vez mientras puedas buscar trabajo en otra cosa, como a veces lo hace uno como momentáneamente, hasta poder encontrar lo que tú estudiaste. Pero también hay una cosa que es súper factible. ¿Tú tienes pareja todavía, Nadia? Ya, bien. Que en el fondo no puedes dejarte morir, o sea, no puedes ir hacia abajo. Los pensamientos, tú dijiste, estoy muy negativa, eso es poca tolerancia a la frustración, que son muchas veces nuestros pensamientos de decir no voy a ser capaz, no voy a encontrar trabajo, y uno se empieza a hundir sola en un diálogo, no sé si te pasa, en un diálogo interno, que lo único que tú te dices a ti misma son puras cosas negativas. ¿Te pasa? Y la semana pasada yo hablaba del pensamiento positivo, de decir, ok, esto es como, mira Nadia, es así. No creas que porque yo soy psicóloga tú vas a decir, claro, vaya, suena súper fácil. No, yo tengo este programa gratis y de ayuda porque entiendo que es difícil, entonces quiero ayudarte, mira. Tenemos el limón, ¿cierto? Y el limón es súper amargo y ácido. El limón es que ya perdiste un embarazo, que tú estudiaste algo y que no has encontrado trabajo. Ese es el limón. No nos podemos deshacer del limón. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Una limonada para suavizar nuestra vida. Entonces, que hago una limonada y decimos, ok, todavía soy joven, tengo pareja, puedo volver a intentarlo. Si no encuentro trabajo en lo que estudié en este lugar, que a lo mejor es más chico, que hay menos probabilidad de encontrarlo, tal vez quizás momentáneamente por un tiempo pueda buscar trabajo en otra cosa para sentirme útil, para tener
ganancias, o sea, para recibir dinero que me permite no sé qué, para sentir que mi vida tiene sentido. Y entonces ahí tú empiezas a tocar puertas, no descartando lo que tú realmente estudiaste, pero tienes que tratar de manejar esos pensamientos negativos. Ahí es cuando te hago la limonada, de no quedarte en esos pensamientos como que tu vida se acabó poco menos porque no encuentras trabajo. No, tú sabes que la gente que fue creativa y que realmente llegó lejos es gente que creyó en ello, que siguió adelante, que no importa que se le cerrara una puerta, seguía tocando otra puerta y seguía caminando, y así se fueron parando. Pero a veces tú y yo y muchas personas nos dejamos llevar por esos pensamientos que no tenemos control sobre ellos y que nos van envolviendo y llevándonos a una negatividad. ¿Eso te está pasando? Claro. Sí, pero ahí Nadia, eso es lo que tu mamá quiere. Tú no, eso es lo que tu mamá quiere, tú no eres una muñequita. Eso es lo que tu mamá desea, que tú tengas una buena situación económica, etcétera. Pero también tenemos que ver qué es lo que tú quieres realmente. Y ahí tú también tienes que cuidarte, porque si tú estás mucho más frágil y más vulnerable y tu mamá también te está traspasando sus problemas, tú no la puedes contener en este minuto porque tú también estás frágil. Por lo tanto, el contener a tu mamá también te gatilla o te despierta y te activa tus cosas que también tienes ahí como débiles. Por eso que yo siento que a lo mejor sería súper bueno, Nadia, que tú pudieras buscar trabajo en algo, lo que fuera, para salir un poco de esa monotonía, para salir un poco, romper ese círculo. Ya, ¿y estás mejor? Bien, eso te hace bien. Lo otro que te puede ayudar es que yo no sé si tú te has metido a mi página, creo que te dije que están los podcasts de muchos programas, que a lo mejor puedes escuchar los programas de los pensamientos o puedes escuchar una hipnosis que hay, que a lo mejor relajada, en una posición cómoda, sin celular, sin nada, ya estando en tu casa, tú puedas empezar a meditar o a relajarte a través de estas terapias o escuchar los programas que te saquen y te enseñen a salir de ese pensamiento. Porque tú puedes trabajar de repente 12 horas, 8 horas y está súper bien, pero llegas a tu casa y empiezas a rumiar con los pensamientos de nuevo. Y lo importante es no pescar esos pensamientos, y es lo que estoy haciendo en este programa hoy día, a través de la relajación, de la meditación, de la hipnosis, tratar de irte relajando y decir, no voy a ir hacia atrás, ni voy a adelantarme hacia el futuro, y mi realidad es que hoy día sí estoy trabajando, soy joven, tengo una pareja, estoy sana. Entonces, tengo que seguir viviendo porque en realidad no estoy tan mal, ¿o no? Eso pasa. Pero nosotros nos quejamos porque como no sabemos trabajar nuestra mente, a veces nos quejamos, nos quedamos ahí, paralizados en esos pensamientos que nos dicen, tú no eres capaz, o eres fea, o eres gorda, o nadie te quiere, o te vas a quedar solterona, o no vas a tener hijos, que son cosas que no son reales, que son, ¿cierto? ¿Te ha pasado? Ya. Entonces, Nadia, lo que yo estoy tratando de explicar y que hago con el programa es que nosotros hoy día, y tú ya lo tienes, ya sabes lo que es. Son tus pensamientos. Hoy ya estás trabajando en un laboratorio, es tu presente, estás con pareja y eres joven. Y tú tienes que ahora empezar a sacar esos pensamientos y no pescarlos. Y buscar técnicas de relajación que hay en la página mía, que también en los podcasts hay unas hipnosis que las puedes escuchar y relajarte. Y cualquier cosa, lo que tú necesites, puedes volver a llamar y yo te vuelvo a ayudar de cualquier problema para que no se vaya agrandando la situación. Y tratar de decirle a tu mamá que tú también lo has pasado mal, que tú has estado muy depresiva y que si ella necesita ayuda o la pide o me llama a mí, pero que tú no puedes, porque si no te fragiliza. Y no es de mala hija, sino que no eres capaz. Bien,
¿Te puedo hacer una pregunta? Dijiste algo súper importante que también puede ayudar a los auditores que están escuchando. Tú dijiste, me desespero. Y yo te pregunto, con esa desesperación que te viene a momentos, ¿tú resuelves los problemas? ¿Los agravas? Ya. Entonces, lo que siempre hay que hacer es que si a nosotras las preocupaciones o la desesperación nos generara solución, entonces yo te juro por Dios que me sentaría contigo a desesperarme, pero no nos llevan a nada más que a hacer un cuadro ansioso, a hacer un trastorno psicosomático con dolor en el cuerpo y a generarnos mucho más tensión. Por lo tanto, lo que hay que hacer siempre es respirar profundo, botar el aire 3 veces, volver a la calma y decir la desesperación, la frustración, la rabia o el dolor o la preocupación finalmente no me llevan a nada, solo me producen más problemas. Y ahí es cuando tú tienes que mantener la calma. ¿Ok? Métete a la página y cualquier cosa me escribes o llamas. El programa son los lunes de 5 a 6 y los miércoles de 5 a 6. ¿Ok? ¿Te sirvió lo que hablamos? Sí, pues los hombres también. Los hombres también no saben escuchar y contener porque los hombres nacieron para dar soluciones. Entonces tú tienes un problema y te dicen, no llores. Si en el fondo tienes pan para comer, una cosa así, tú no quieres que te digan eso, tú quieres que te contengan y te entiendan. Pero así es. Eso. Bueno, te mando un abrazo gigante y bueno, cualquier cosa aquí estoy y acuérdate lo que te digo. Tienes que aprender a manejar los pensamientos y que son ellos los que finalmente nos provocan todo este tipo de patología. Bueno, te mando un abrazo gigante y cualquier cosa me llama. De nada, que estés bien, Nadia, que te vaya bien el laboratorio. Chao. Me mandan un mensaje, me preguntan si acaso es de la página o es que se le corta de repente a una auditora. Paula, no sé, porque yo creo que no hay problema. Mi secretaria de hecho lo está escuchando afuera y yo creo que no hay problema si no me hubiese dicho. Pero de todas maneras, mañana voy a subir el podcast de este programa y que a veces sirven. Hay 2 llamados telefónicos que creo que son re importantes porque en la interacción con la otra persona que llama, uno va hablando, preguntando y que siempre podemos identificarnos. Y básicamente 2 llamados telefónicos tienen que ver con lo mismo, con las preocupaciones, con la poca tolerancia al malestar, a la frustración, y que eso nos desborda y nos genera una serie de sintomatologías. Y volviendo al tema de la ansiedad, tiene también que ver con eso, que las crisis de pánico y las sintomatologías provocadas por la ansiedad, por la preocupación, exceso de preocupación, exceso de poca tolerancia a la frustración, muchas veces nos gatillan este tipo de patologías que nos arruinan la vida. Hay muchas personas que no están ni siquiera yendo a trabajar porque empezaron por una ansiedad, por preocupaciones y que finalmente son tantas las sintomatologías que hoy día todo les produce ansiedad. Salir solo, tomar el metro, subir al ascensor, etcétera, etcétera, etcétera. Y que finalmente se están destruyendo la vida porque no han encontrado una terapia adecuada, no han encontrado alguien que los oriente de una manera asertiva para sacarlos de eso. Porque lo que le está pasando, no hay nada dentro de su organismo si está chequeado por médicos. Lo que está pasando es que son sus pensamientos los que las están paralizando y deteriorando la calidad de vida. Por lo tanto, por eso, vuelvo a insistir, si ustedes se relajan a través de técnicas de relajación, si empiezan a meditar permanentemente todos los días como algo, como un hábito, como un ejercicio día a día, o si simplemente hacen hipnosis, escuchan la hipnosis o hay hipnosis ahí en el programa, se van a ir dando cuenta que ustedes van a empezar a manejar sus pensamientos y esto los va a ayudar a quietar su mente, a quietarla de una manera tan grande que van a empezar a estar más plenos, más tranquilos, viviendo siempre, obviamente, el aquí y el ahora, no adelantándonos a algo que no viene, que no existe. Bueno, antes que terminar, porque me quedan 10 minutos, quiero leer un mail exactamente de una persona que sufre de crisis de pánico y que dice: mis padres fallecieron cuando yo tenía 2 años. Me criaron mis abuelos paternos, pero sufrí violencia física, psicológica y sexual. Me golpeaba continuamente. No tenía permitido hablar, no podía jugar con mis juguetes. Una tía me convenció de que yo era tonta y mala, y mis padres se habían suicidado porque no me soportaban. Un tío me violó y debí callar.
Hoy casi todos han fallecido y yo tengo mi propia familia. Sin embargo, he comenzado a tener crisis de pánico cuando soy forzada por mi marido a aceptar las críticas y pesadeces de su madre y algunos familiares. Siento que voy a terminar en un psiquiátrico y estas crisis son un aviso. ¿Qué hago? Te voy a responder luego. No vas a terminar en un psiquiátrico. Las crisis de pánico no tienen que ver con que tú estás perdiendo la cordura psicológica, que te estás volviendo loca. Tienen que ver con exceso de situaciones disfuncionales. Tu vida fue disfuncional. Abuso, violencia familiar, no te permitían jugar, tu autoestima te descalificaban. O sea, tienes todas las anteriores. O sea, yo te felicito porque aún así, con tantas cosas negativas, igual pudiste formar tu familia. Las crisis de pánico, créeme, yo también las sufrí, no es locura. Son síntomas que vienen en el cuerpo y que uno se asusta y que básicamente lo pasan mal, lo que estaba diciendo recién. Yo te voy a responder un rato más para que tú tengas técnicas, para que puedas eso resolver. No pienses en que te vas a volver loca porque eso te produce más ansiedad y más angustia y entras en un círculo vicioso. Tú no estás loca. Lo que sí, tuviste una vida muy difícil y espero que eso no esté aflorando ahora. Igual estás con tu familia, pero vuelvo a lo mismo, pensamiento. Estás pensando en el futuro, en la locura, algo muy, muy negativo, algo que no llega aún, y eso te produce obviamente mucha angustia, y esa angustia gatilla una ansiedad, pero un trastorno de ansiedad muy grande, anticipatorio a algo que no ha sucedido, y eso obviamente activa el sistema nervioso automático, provocándote taquicardia, sudoración, falta de aire, sensación de ahogo, miedo a morir, etc. Crisis de pánico. Métete a mi página www.alexandratorienta.cl y busca los podcasts, ejercicios para las crisis, ejercicios, programas de crisis de pánico, y en los tips hay ejercicios y hay un montón de tips para poder manejar las crisis de pánico. Les quiero dar un saludo grande a todos, agradecer la sintonía, los llamados telefónicos que sirven. Creo que es re importante que aprendan a perder el miedo, porque para mí es mucho más fácil poder hacer contención un poco psicológica a través de los llamados telefónicos. No me importa el nombre, me da lo mismo si la edad, porque es importante. Bueno, nos juntamos nuevamente el miércoles con más Alexandra Torienta. Voy a subir el podcast mañana. Recuerden que la ansiedad la podemos manejar, que tiene que ver con las preocupaciones básicamente, los temores y los miedos. Les quiero desear una linda tarde y mañana un gran martes. Recordar que nosotros manejamos nuestros pensamientos, amanecer con una actitud mucho más positiva, dándonos cuenta también cuáles son los pensamientos que nos están gatillando emociones disfuncionales. Un abrazo y nos juntamos el miércoles de 5 a 6.